Hola a todos y sean bienvenidos. Yo soy Carrie de Perú y esto es Lo que Carrie cuenta. Hoy voy a hablar sobre un personaje que marcó mucho en el siglo XX, junto con Gandhi y Martin Luther King. ¿De quién me estaré refiriendo? Ahí les cuento. Hoy en Viernes de Investigación hablaremos de Nelson Rolihlahla Mandela Besa Transkei, nacido en el año 1918 y fallecido en Johannesburgo el año 2003. ¿Sí? ¿De quién será? Nelson Mandela, activista político sudafricano. Él se regía a las personas, a su asamblea, por Gandhi. Su método pacifista era uno de sus guías. Pero después, vamos por el principio primero. ¿Por dónde comenzamos? Por el principio, pues. Hijo de un jefe de una tribu, ¿no? Era un jefe de una tribu. Le pusieron Rolihlahla porque era muy revoltoso. Era un niño como cualquiera, pero al muy pequeñito, se quedó sin padre. Es así como fue dado en adopción o criado por su primo, que también tenía una alta jerarquía en la tribu. Y fue como así escuchó a los jerarcas, a los altos líderes hablar sobre lo preocupante que era ser de color en esa parte del mundo. El racismo y todo lo que con eso conllevaba era el tema siempre de la tribu, lo que más aquejaba. Fue así como fue escuchando esto y fue aprendiendo muchos dones. Nelson Mandela, cuando se enteró de que iba a contraer matrimonio con una mujer que había buscado su primo, quien lo había criado, él se negó rotundamente y fue así donde llegó a Johannesburgo. Cuando llegó a Johannesburgo, conoció a uno de los amigos, a uno de sus amigos, que quizás vio en él dotes de líder, pues era muy carismático, era muy confiado, muy seguro de sí mismo, quien inmediatamente logró explotarlos, tratando de que él ocupara muchos cargos y tratando de impulsarlo en su carrera de activismo y en su carrera de política. De Nelson Mandela podemos decir que fue a prisión porque en un principio él, como dije, influenciado por el método pacifista de Gandhi, pues hacía muchas protestas y reclamaba de manera pacífica, pero se dieron cuenta de que esto no les iba a traer ningún resultado. Así pues, fue que por ese motivo comenzaron a levantarse en armas. Es así que Nelson Mandela fue preso 27 años, desde el año 1963 hasta el año 1990, ¿sí? Donde Clark, en ese entonces presidente, pues llegó a un acuerdo, llegaron a poner, que fue el único quizás en ese momento que le dio voz al Congreso africano, donde pertenecía Nelson Mandela, y del cual esto llevó a que compartiera el Premio Nobel de la Paz en el año 1993. A Nelson Mandela también en el año 1994 se volvió presidente. Luego, ya una vez terminado su periodo como presidente, hizo muchas cosas a favor de la raza negra. Nelson Mandela en el año 2013 falleció víctima de una penosa enfermedad que lo deterioraba. Fueron muy pocas veces las veces que se apareció Nelson Mandela. La más emblemática fue en el año 2010 en el Mundial, que las personas que les gusta mucho el fútbol se deben de acordar.
Pero a Nelson Mandela no solamente se le atribuye el Premio Nobel de la Paz, no solamente se le atribuye el que ha luchado por los derechos de sus hermanos de color, sino también se le atribuye a él el efecto Mandela. Habrán escuchado ustedes sobre el efecto Mandela y lo que con eso conlleva, ¿verdad? El efecto Mandela, en cierto modo, según la bloguera Fiona Bloom, que fue la primera que destacó este efecto, en el cual ella decía que el efecto Mandela eran recuerdos que no existieron. Es decir, muchos dicen que Nelson Mandela murió en la cárcel. Muchos dicen que, por ejemplo, el Mickey Mouse tenía unos tirantes. Muchos hablan sobre el cáliz que se ve en el cuadro de Da Vinci en la última cena. El efecto Mandela, y por eso como primer ejemplo se atribuye a Mandela muerto en la cárcel, y es por eso que esta bloguera Fiona Bloom acuñó quizás este ejemplo, y por eso se llama efecto Mandela, de los cuales muchas personas atribuyen sufrir de este efecto o que les pasa muy frecuentemente, ¿sí? Pero no solamente quería hablar sobre esto. Ustedes dirán, claro que en Nelson Mandela es muy importante saber sobre él, es muy importante que las personas quizás conozcan un poco de su vida. ¿Por qué fue tan importante? Se hizo películas, se escribieron libros en la que hablaba de las cartas que Nelson Mandela mandaba desde prisión y que alentaban al Congreso africano, pues ya había perdido un poco la fe a raíz de que Nelson Mandela fue encarcelado. Pero últimamente se han desarrollado algunos eventos que es muy significativo mencionar, y por los cuales yo muestro a Nelson Mandela como un ejemplo de lo que es luchar por lo que es diferente, ¿no? Por ser diferente. Es decir, no solamente Nelson Mandela, sino también Gandhi, sino también Martin Luther King, sino también, por ejemplo, la muerte de ser quemado vivo de un andino, de un sacerdote andino, hace muy poco. Fue quemado vivo, y como se dice, podrán haberse llevado tu cuerpo, pero tu corazón lleno de amor, no. Es decir, muchos eventos se han hecho hoy en día en los cuales los extremos han reinado. Muchos desórdenes, mucho barullo, por algo que se sucede hace mucho, pero mucho tiempo, y de los cuales muy pocas personas han hablado o han levantado su voz. Si se habla de ver las diferencias, de las desigualdades, pues hace muchos años que existe un continente que es África, del cual muchos estamos conscientes de lo que está pasando ahí, y a que muy pocos líderes como Nelson Mandela o cantantes como Michael Jackson levantaron su voz. Estos eventos con África y con muchos países se vienen dando desde hace muchos años atrás, que hoy en día explotó con la muerte de un ciudadano estadounidense de color que estaba ahí. Muchos dicen que era muy problemático, o que la policía actuó mal y demás. Pero debo decir que no es la única persona que es víctima de este tipo de acción. Son muchas personas, incluyendo este sacerdote, este hombre curandero, que por solamente seguir pensando en la cosmovisión andina que atañe a toda América Latina, incluido Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Argentina,
Muchos, México, porque hasta hoy en día no solamente nos hemos olvidado de que somos de razas diferentes, blancos, negros, cholos, chinos, cholos, chinos amarillos, de cualquier color. También nos hemos olvidado que muchas personas todavía siguen pensando en lo que era, en las cosas ancestrales, de cómo los mayas sobrellevaban las cosechas, de cómo los aztecas planificaban sus guerras, de cómo los incas planificaban, tenían sus caminos, cómo llevaban cómo llevaban sus encomiendas a través de los chasquis, cómo llevaban sus cartas a través de los quipus, cómo se conectaban con la naturaleza a través de la cosmovisión andina, a través de ritos y muchas cosas que hoy en día son vistas como personas que no tienen derecho quizás a hablar, que no tienen derecho quizás a opinar. Hoy en día se ha perdido mucho las tradiciones, la manera en cómo uno se debe de expresar. Se estereotipa tanto a las personas por decir, un youtuber tiene que ser joven para empezar, 20, 25 años promedio, delgado, rubio, ojos azules, o quizás moreno, o quizás de cabello largo, pero muy poco. Pero ver a un youtuber, por ejemplo, mayor de 60, 50, 40, hablando, no es un youtuber, no puede ser famoso, o quizás sí puede ser famoso, pero por algún otro tipo, no mucho más que el otro, ¿comprenden? Se estereotipa tanto por decir, una secretaria no puede ser gorda, siempre tiene que ser flaca. Un artista, una modelo, no puede ser gorda, siempre tiene que ser flaca. Hoy en día se han roto los estereotipos, haciendo que hayan concursos y demás, pero esto no es suficiente. Todavía hoy en día se siguen estereotipando tanto a las personas, que quizás ese también sea una manera de racismo, una manera moderna de decir que porque no tienes esta edad no eres de este color, no calzas en el tipo de persona que te quieres convertir. Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, muchas personas, si no hubiesen levantado su voz, quizás Nelson Mandela no hubiera sido presidente. Sí, por ejemplo, Einstein, muchas personas que inventaron la luz, el televisor, el teléfono, el internet, las computadoras, que hicieron grandes inventos que beneficiaron y que hoy en día son de mal uso por algunas empresas grandes. Si no hubiera sido esto, quizás no estuviera yo hablando con ustedes y colgando un video en esta plataforma. Existen muchos tipos, pienso en mi manera de ver, que hay especie de racismo. A veces nos encasillamos tanto en grupos que olvidamos que una persona no puede hablar nada diferente, porque si habla algo diferente dicen esto es inventado, es conspiranoico, o es una loca o un loco, y así. No solamente ser racista quiere decir, o no solamente ser de otro color quiere decir ser diferente. Ser diferente también quiere decir pensar distinto y hacer de tu pensamiento tu bandera. Quizás a veces es mucho mejor estar fuera del molde y pensar por ti mismo que pensar lo que todo el mundo piensa, que hablar lo que todo el mundo piensa, ¿verdad? A veces nos destinamos tanto, estereotipamos tanto, encasillamos tanto un prototipo de persona en una carrera, que nos hace muy difícil ver. Por ejemplo, una bailarina de ballet no puede ser hombre, tiene que ser una persona que baila ballet tiene que ser mujer, porque si es hombre ya existe un problema. Eso es también un tipo de racismo, un tipo, como digo yo, moderno, en cierto modo. Yo creo que no debemos olvidar nuestros antepasados y no debemos permitir que se pierda la identidad de ningún país, ya sea de América, de Centroamérica, Europa, África, Oceanía, de cualquier continente. No se debe de perder nunca la tradición, porque un país
un país o una persona que pierde su tradición o que pierde sus cimientos, o que se olvida de donde vino por irse a vivir a otro lugar, pierdes totalmente su identidad, porque esto es lo que nos hace a nosotros. Ser blancos, ser de otros colores, no nos hace menos, no nos hace mejores, no nos hace más, no nos hace peores tampoco. Nos hace diferentes el amor que podamos poner en cada cosa que hacemos y en cada proyecto que hacemos. Por eso quise hablar de Nelson Mandela, porque él encierra muchas cosas, y en el siglo XX que es muy difícil, ¿no? hacer esto, ¿no? En el siglo XX, pues destacar, llamar la atención, al morir hacerse leyendas como él, es muy difícil hoy en día. Así que bueno, pongámosle mucho amor a todo lo que hagamos, no importa la edad que tengamos, no importa si no calzamos en el estereotipo que la sociedad impone. Pongámosle amor a todos nuestros sueños y nuestros proyectos. Esto quise hacer con nuestro amigo, con nuestras personas que inspiran con lo que inspira Nelson Mandela. Y yo soy Carrie de Perú, y esto es Lo que Carrie cuenta.